Un saludo a todos, les bendecimos desde esta página el Día de Oración y hoy vamos a tratar un tema muy interesante, cristianismo de espalda, la continuación de un tema inicial que habíamos tratado y con una pregunta de reflexión de introducción. ¿Por qué la iglesia no transforma la sociedad de hoy? Con ustedes, nuestros panelistas en el día de hoy, Samuel Alonso desde Badajoz, España, Johnny Romero desde Barranquilla y quien les habla, Pablo Mendoza, también desde Barranquilla. Un saludo, bendiciones a todos, ¿cómo están? Estamos súper bien, Pablo, Samuel, en el día de hoy para estar aquí en el Día de Oración. No se mueva de este canal porque el tema de hoy está súper interesante. Así es, tengo este ánimo, tengo este rum que decimos por aquí de que el tema es muy interesante y va a gustar. Así que no se muevan. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con el presbítero Pablo, con el líder teólogo Johnny y con todos ustedes aquí en Día de Oración. ¡Qué alegría! Listo, pues entremos en materia y para introducir vamos a ver un pequeño video, un extracto de un trabajo que ha hecho muy ordenadamente el filósofo y politólogo Agustín Laje. Vamos a mirar ese video para ver de qué se trata. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Interesante. Y aquí tenemos la imagen de lo que está reflejándose en este video. Johnny, Samuel, ¿qué opinan al respecto? Había Pablo como que explicarle a nuestros cibernautas televidentes qué es eso de la capa, qué tipifica Superman y cómo que así nosotros le vamos a financiar el vestido de Superman a unas personas. Esa parte había que explicarla, ¿no? Bueno, sí, podemos explicarla. Y lo afirma el tema de hoy, que es la ideología de género. Que me encanta Laje. Laje para mí tiene más de cristianismo que de católico, aunque él se ha confesado católico. Pero él también confiesa de que no ha profundizado en la doctrina. Pero el día que Laje profundice en la doctrina católica, se dará cuenta que tiene más de protestante que de católico. Pero me encanta la forma en que él, basado en la genética, basado en sus investigaciones, llega a unas conclusiones muy interesantes. Este de Superman, él plantea aquí que una persona, si ella desea, se puede vestir de Superman. Si ella desea, se puede ir a un edificio. Y si ella desea, se tira del edificio. Aunque en hasta el ahí, fondo, todo bien. o generó hasta y todo problema de él. Exacto, es libre de desarrollo de su personalidad, Entonces, verá qué hace con su vida. ¿cuál es el paralelo? Que hay personas que se creen mujer Siendo y hombres. entonces siendo hombres, que sería el disfraz de Superman, y quieren hacer cosas de mujer, pero esas cosas de mujer genéticamente no le funcionan. Entonces Laje dice, se disfraza de Superman, se monta al edificio y se tira, problema de él. Pero que nosotros le tengamos que financiar a esas personas la capa, pero que además esa persona le enseñe a los demás a volar y a ponerse a la cama, eso sí es un problema. Porque realmente el tema de la ideología de género, más que un tema, es un tema filosofal, porque científicamente sí, un hombre desde la concepción es hombre y una mujer desde la concepción es mujer. No se puede ir en contra de tu genética. Ahora, yo le explico de otra forma en ciertos debates que he tenido,
no con la capa Superman, que me gustó ese ejemplo, que lo conocí ahora, sino que yo tengo 4 niñas, estoy hablando con un profesor que tiene 40 años, él me dice que él se cree mujer, y yo le digo a él, mira, ¿tú tienes hijos? Sí, yo alcancé a tener una hija. Ok, ¿tú aceptarías que un hombre de 40 años, hombre que se cree mujer y se cree niña, jugaría con tu hija? No, no. Ah, ¿por qué? Entonces fíjate cómo se desarma el sofisma. El hombre no puede negar de ser hombre. Incluso cuando una persona se considera mujer y pasa los 40 años de edad, se tiene que hacer el examen de próstata. Porque a pesar de que se cree mujer, genéticamente sigue siendo hombre. Es decir, no podemos negar nuestra genética. Es difícil. Por eso es que la persona que se cree mujer y que desea tener apariencia de mujer, le toca hacer una inversión millonaria en hormonas, en cirugías, porque para sostener o ir en contra de la genética es imposible. Al punto de que cuando se rescata una momia egipcia, una momia destruida, que uno no sabe que si es hombre o si es mujer, los científicos dicen esa momia es mujer. ¿Y cómo lo sabe? Claro, porque cuando cogen la célula se dan cuenta de los gametos y se dan cuenta que es una mujer o un hombre. O sea, usted en la concepción tiene definido el sexo, pero también en la muerte. Interesante, sí. Y no, justamente, Johnny, cuando estabas comentando el tema y lo de la capa y todo esto, me venía pues, curiosamente un versículo a la cabeza, ¿no? O sea, yo empecé ya con un versículo, Deuteronomio 22, versículo 5, dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Entonces, partimos como cristianos. Como cristianos, podemos decir que hay iglesias que han malinterpretado este versículo diciendo, no, las mujeres no pueden usar pantalón, deben usar falda, pero no, aquí se está refiriendo a quien puede introducirse un poco en el hebreo, quien puede introducirse un poco en el contexto, en la teología. Obviamente se está refiriendo al intercambio de papeles sexuales, ¿no? Partiendo de ahí, como cristiano, obviamente ya tenemos una prohibición de parte de Dios para esto. Hay otros versículos que ya más adelante seguramente analizaremos en el Nuevo Testamento que lo prohíben también, prohíben la fornicación, y la fornicación es el acto sexual fuera de un matrimonio constituido. Entonces, eso es para heteros y para homosexuales. Es fornicación igual, por lo tanto es pecado. Entonces, podemos seguir analizando después más adelante estos hilos que estoy lanzando aquí, pero lo que es curioso es que esto vemos como la sociedad se está tomando como bueno, ¿no? Hay de lo que, como dice el profeta Isaías, ¿no? Hay de lo que al bien le llama mal y al mal bien, ¿no? Entonces, tenemos cuidado con esto, ¿no? Pero nosotros como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos permitiendo? ¿Estamos viendo? Partiendo de la base que yo, por ejemplo, si viene una persona homosexual a mi iglesia, yo la recibo como un pecador mal y que esta persona pueda tener esta comunión con Dios para que Dios le pueda salvar de su pecado, como podría ser un drogadicto, como podría ser una persona con problemas de alcoholismo, con una persona X. Para mí es un pecado, pero cuidado porque este pecado está usando, la sociedad lo está usando para intentar secularizar mucho más lo que es nuestra sociedad. Tener a un lado que Dios no importa, que Dios ya no vale, y nuestros hijos que vayan a una enseñanza pública tienen que tragarse enseñanzas como que, mira, la ministra de Igualdad, un ministerio absurdo que tenemos en España, dijo que fíjate hasta dónde llega, porque la homosexualidad a veces, algunos me podrán decir que estoy diciendo barbaridades, pero la homosexualidad puede llegar a un paso más, que es la pederastia. Ojo con esto, porque dice la ministra de Igualdad, dijo que un niño puede elegir con quién acostarse. Entonces, ya no estamos hablando solo de homosexualidad, sino que estamos hablando de otros trastornos, como lo que acaba de mencionar Johnny hace un rato sobre si un hombre que se cree mujer o niña y tiene 40 años
jugar con sus hijas, obviamente, eso es desordenado totalmente, ¿no? Y perjudicial y muy peligroso. Entonces, Sí, reflexiono, yo hace unos años, yo ya en el instituto estaba, no sé, secundaria, no sé cómo se dice en Colombia, todavía no estaba tan en auge esto, pero ya había los primeros movimientos aquí en España. Era yo el único alumno que estaba en contra de este poder LGTBI que se veía venir y de la adopción, por ejemplo, de niños por parte de este matrimonio. Y esto era porque ya nos estaban adoctrinando. Eso hoy se ve reflejado en la edad adulta a los que éramos jóvenes, bueno, yo todavía soy joven, pero lo que estábamos estudiando en esa época. Que hoy decir lo contrario, eres un retrógrado, eres un falta de amor, al revés. Nadie conoce mi corazón para decir si al revés, recibo aquí quien quiera venir a escuchar la palabra del Señor, orar por ello, qué muestra de amor es esto. Pero tengamos y cuidado, Samuel, y abro esta Y abanico. es que el tema de la ideología de género es un tema psicológico, no es un tema genético, no es un tema no, científico. más que psicológico, Es- es psiquiátrico. Psicológico apela precisamente a la subjetividad y a partir del hombre mismo, a la percepción del hombre mismo. La psiquiatría ese ya tipo, va ese más al tipo desorden es que son de su psique. súper subjetivos. Ujú. Pasamos de la objetividad, por ejemplo, de la ciencia, la cual es catalogada como parte de un instrumento heteropatriarcal durante mucho tiempo y que se definen los términos, supuestamente según ellos, según algunos textos como Judith Butler y compañía, que ahorita vamos a tratar, que hablan acerca de la forma como se ha influenciado a través de la ciencia, entre comillas, que ellos no la consideran como exacta, ni mucho menos como parte lo que es aceptable para ellos, precisamente porque niega los principios que ellos tratan, que son más ideológicos, son más consistentes a la actuación de una vida alejada del principio racional, argumentativo. Precisamente la escritura nos advierte sobre estas cosas cuando nos dice que no os dejéis llevar por cualquier viento de doctrina, por huecas sutilezas o filosofías huecas. Y es eso lo que trata el tema de ideología de género. Miramos nuevamente la presentación que teníamos y vemos este punto. ¿Qué es una ideología como tal? Son mentiras con forma de verdad. En este sentido, la ideología es una herramienta de control social para despojar al ser humano de su libertad, transformándolo en parte de una masa manipulable. Ahora bien, cuando miramos esto, ¿a qué nos referimos con una masa manipulable? ¿Quiénes son los más manipulables? ¿Un mayor? ¿40, 50, 60 años? No. ¿Un joven? Es posible que pueda ser influenciable, pero ¿quiénes son los que están ahí, que pueden aceptar todo sin objeción, porque creen lo que escuchan? Los niños. Y es precisamente por eso que aquí en Colombia en el 2016 salió una ministra, Dina Parodi, que fue destituida posteriormente, o renunció, mejor dicho, por la presión social de los padres que salieron en masa, casi 15, 12, 13 Qué millones de buen personas trabajo, salieron. perdón, qué buen trabajo hizo Ángela Hernández en esas movilizaciones, que está en Sí, gloria con el Señor. así es. Ella fue la que empezó. No fueron los ministros, no fueron pastores de renombre, como dicen algunos. Fue una simple diputada, jovencita de veintitantos años en ese momento, que dijo y que se opuso a la no enseñanza y adoctrinamiento en los colegios de los pequeños con las famosas cartillas o manuales que tenían que ver con la ideología de género. El ministerio lo negó, pero ahí estaba el enviado por programación de la ONU, la solicitud, el envío, el decreto, la resolución, todo estaba, que era lo que estaban haciendo. Y de hecho, uno de los motivos cuando retiré a mis hijos del colegio tenía que ver también con ello, en el sentido que estaban presionando a los colegios para dar y enseñar ese tipo de cosas, so pena de ser cerrados o ser sancionados. De hecho, hasta el día de hoy también siguen haciendo ese tipo de presiones. Hoy lo siguen haciendo en algunos colegios, algunas instituciones educativas privadas. No estamos hablando de ente público, privadas. Se le quita, so pena de no hacerlo, se le quita precisamente su inscripción ante el Ministerio de Educación. Entonces, ¿quiénes son los manipulables? Los niños. Y precisamente por eso encontramos este tipo de escenas. El lobby es una imagen que ha surgido en Estados Unidos y que ha sucedido también en España, pero sobre todo en Estados Unidos. Acondicionar a los niños para que crean en el absurdo que podrían hacer en el cuerpo equivocado. ¿Cuál es la falacia aquí? Dan por sentado que tu realidad no es tu realidad.
dan por sentado y ponen en duda que tu identidad no es la que fue dada o fue dada al momento de tu concepción, de tu creación. Al momento que se une el esperma del hombre con el óvulo de la mujer, nace un ser humano que tiene identidad, que tiene una genética distinta, es un individuo completamente distinto a la madre, que eso también tiene que ver con lo que hoy se trata acerca del aborto, de que es parte de su cuerpo. No, no es parte de su cuerpo, es otro ser, es otro corazón, es otra identidad, otro ADN, absoluto y completamente distinto, independiente en todo sentido. Aunque en ese momento, necesariamente dentro del vientre de la madre, es decir, un ser ajeno a ella, extraño a ella, por llamar de alguna forma, con una identidad propia que es necesariamente debe formarse en su vientre. Pero el que deba formarse en su vientre no le da derecho a decidir por él, en el sentido estricto de si decide darle vida o no. Entonces son cosas que se van mezclando. La ideología de género, el desvirtuar la identidad de la persona, del ser humano como tal, de también mayores como de niños, sobre todo, que son los más manipulables, que son los que entienden y escuchan de manera fácil lo que está pasando y lo absorben como verdad. Tú le dices a un niño, hijo, haz esto porque si no te va a salir un dedito X, y cree que le va a salir el dedito X, porque todavía no tiene formada completamente su estructura racional como para entender ese tipo de conclusiones. Y hay una credibilidad en quien considera su autoridad, sus padres o en su defecto, los profesores que le están dando clase. Él es el que sabe, y si sabe es por algo, y se deja manipular, y son influenciables. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Un niño, y vemos la segunda imagen que está ahí, un niño que cree que tiene la apariencia de mujer, porque es eso lo que le empiezan a enseñar. Entonces, hay una enseñanza estatal, hay un fomento a la homosexualidad, hay una normalización de las conductas que apoyan el LGTBIQ+, y no sé cuántas letras tienen más. En Colombia se ha establecido y se ha autorizado, entre comillas, 37 géneros distintos. Es decir, tienen tanta identidad y se identifican consigo mismos que no saben cuál de las 37 son. En Estados Unidos, en Canadá, en Europa, creo que ya van por 124. Imagínense, el trastorno de la ideología en la cabeza de los menores, Yo, hasta dónde a- han a- llegado. es decir, yo deseo insistir en el poder de la genética. Es decir, uno no puede hacer una construcción psicológica, psiquiátrica y olvidar o echar a un lado el tema genético. Porque ¿Correcto? la ideología de género plantea que es una idea de pensamiento, un sistema de pensamiento donde el hombre o la mujer decide si es hombre o si es mujer. O sea, que si es hombre o si es mujer por un tema de convenio cultural, Bueno, si olvidando la quieren, miramos genética y la ciencia. Si quieren, miramos Ajá. un poquito algunas características de este tipo de pensamiento en algunos personajes que son los que son, digamos, los padres de ese adoctrinamiento cultural. Vamos a Ok, mostrarles entonces algunos de ellos. Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día, lo que estábamos mirando en el video, y es esto lo que está pasando hoy en nuestros colegios, en varios de nuestros colegios, en muchos de nuestros colegios. ¿Qué es lo que se está enseñando con ideología de hombre? No se nace hombre o mujer. No tenemos un sexo determinado biológica, anatómica o cromosómicamente. Es decir, de entrada, niega categóricamente la ciencia. Niega categóricamente la observancia de la ciencia. El hecho científico como tal es dejado a un lado porque no le conviene. Entonces, lo que importa es lo que tú consideras y lo que tú crees. La sexualidad es polimoria, es decir, cómo nos autopercibimos, elegir una amplia gama de posibilidades, puede ser esto, transespecie, transgeneracional, transhumano, trans lo que sea. Puedes hacerlo, porque supuestamente tú eres el que decides, entre comillas. No importa que estés pasando encima las leyes de la genética, las leyes de anatomía, el hecho de la biología, el hecho de los cromosomas, de la genética molecular, no importa. Es decir, las personas que están estudiando eso están perdiendo el tiempo, según ellos. La familia es un invento, es un constructo social. Lo interesante es que esta familia como invento, nos dice la Constitución y en varias constituciones, creo que también en España está,
que la familia es el núcleo central de nuestra sociedad. ¿Y por qué se cataloga núcleo central de la sociedad? ¿Quiénes son los que aportan individuos a la sociedad? La familia. Y el texto, hasta que lo cambien en una reforma constitucional, sigue diciendo lo siguiente, es el hecho de una decisión libre y voluntaria de formar un hogar de un hombre con una mujer. Un hombre y una mujer. Es lo que dice nuestra Constitución, que está siendo reinterpretada e inclusive transformada vía jurisprudencia o vía sentencias por la Corte Constitucional, es otra cosa. Pero ahí había un prevaricato. La Corte no tiene la facultad de transformar lo que dice la Constitución. La Corte tiene la obligación de salvaguardar la Constitución, no reinterpretar ni su espíritu, ni su fundamento, ni lo que dicen. En ningún momento. Pero la Corte también debe tener en cuenta lo genético. Es decir, la persona que se cree caballo y no relincha como caballo, no tiene la fuerza de un caballo. Es exactamente lo mismo en la ideología de género. El hombre que se cree o la mujer que se cree hombre no tiene la fuerza de un hombre, no tiene las hormonas de un hombre y tarde o temprano va a tropezar por esa situación hasta en su salud, porque el cambio de sexo no existe. Lo que existe es, ya podemos quitar el PowerPoint, lo que existe es una mutilación de órganos, porque cambio de sexo no hay, sigue siendo hombre. Y esa persona, ese hombre que se cree mujer, se tiene que hacer el examen de próstata después de los 40 años. El cromosoma. Entonces, es como si llevaron nosotros yo entrego el caso de Stephen Wood en Inglaterra. Stephen Wood, él se declaró mujer y se colocó el nombre de Karen White. Karen White. Cometió un delito, lo metieron o la metieron preso. Y estando allá dijo, momentico, yo estoy en la prisión de hombres. Yo soy Karen White. No, pero tu cédula dice que tú eres Stephen Wood. Pero yo me siento Karen White. Y entonces el tipo, por el tema de la ideología de género, lo han cambiado de cárcel y lo metieron a la cárcel de las mujeres. Y en la cárcel de las mujeres, Stephen Wood ha violado a 4 reclusas. Y las violó de forma masculina. Porque es que la peligrosidad de la ideología de género es que plantea que como es una construcción psicológica, en cualquier momento yo me puedo cambiar de hombre a mujer o de mujer a hombre. Y el cromosoma asesina de una vez el tema del matrimonio, porque entonces ya no hay hombre ni mujer, no hay, o sea, se puede invertir todo. ¿Qué va a decir? El cromosoma XY no se cambia, o sea, no es XX, o sea, eso no se puede cambiar. O sea, tú eres XY y eres XY. No eso está claro. Eso no se puede cambiar. Te pueden poner las apariencias, tomar hormonas, lo que quieras, pero eso no cambia. No, y lo peligroso es esto. Lo peligroso también, aparte, bueno, el caso que acabas de comentar, aquí también lo habíamos visto en España, es tremendo. Y hay casos que podemos hablar que son muy parecidos también, incluso por aquí, ¿no? Pero sí, inclusive lo curioso, dime. Sigue. A mí lo que un poco, permitirme la expresión, es una expresión colombiana, lo que me saca la piedra, lo que me cabrea, como diríamos los españoles, es cuando se meten con los hijos. O sea, cuando ya, o sea, ya las presiones estas de los lobbies LGTBI, ya lo vemos que la educación, en los libros y toda la historia, ¿no? Y lo que hablábamos antes de la corte pasa por alto lo que es la ciencia realmente por la presión de estos lobbies. Y yo entiendo, mira, yo soy el primero que he criticado muchas veces la caza de brujas contra las personas homosexuales de ciertos ministros que son muy polémicos, hacen mucho ruido en internet. Yo soy el primero que lo he criticado porque para mí el problema, eso es una consecuencia del pecado, la homosexualidad. Para mí el problema, yo ataco a la raíz del pecado, que es el pecado original, y con eso se ataca predicando el evangelio. Pero entiendo también que debido a las presiones que tenéis de estos lobbies, hay que hacer un contrapeso, hay que hacer una defensa de la familia, de la iglesia, de los valores que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, su creación. ¿Y cómo hacemos, Samuel, en un colegio donde aceptan a un niño
que él se cree mujer. Bueno, y hay que respetarle eso, ¿no? Pero ¿cómo hacemos con el uso del baño? Es que son Si el cosas. niño se cree mujer, ¿a qué baño en el colegio va a ir? ¿Al baño de mujeres o al baño de hombres? Es un ¿Va a ejemplo orinar práctico. de pie o va a orinar agachado? Es un ejemplo práctico de lo que has dicho de la cárcel. O sea, es un. Hablan de que no, porque yo me creo mujer, me creo hombre. O sea, y hay que aplicar el sentido común, pero sé que eso es antisentido común. El sentido común, tú naces hombre y eres hombre. Eres mujer, eres mujer. Después, ¿qué pasa? Que ya pervertimos lo que es nuestra sociedad, abriendo fronteras, puertas que no íbamos a pasar, que pensamos que no íbamos a pasar. Hace 40 años se hablaba, bueno, sí, la homosexualidad no está penada por ley en España, pero nunca se pensó en la adopción de niños. O sea, que cada uno que tenga libertad la que haga lo que quiera. Ya, el juicio de Dios vendrá después. Pero es que una cosa lleva a la otra. A mí me da miedo de qué va a pasar de aquí a 50 años. No, 50 no, 10, 20 años. Está pasando ya. Nuestros nietos. Está pasando ya. Fíjate, yo nunca viviendo. entendí cuando tenía 12 años y leía la Biblia. Yo no entendía el tema de cuando dice Corintios 6:9, la primera carta. Correcto. Y dice, ¿no sabéis acaso que los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos? Yo decía, ven acá, pero no es lo mismo. Y yo a mis 12 años no entendía el tema, porque se puede hacer afeminado sin todavía estar en lo otro. Y dije, bueno, eso no lo tengo claro, pero sí tengo claro que Dios nos aconseja que salgamos de ahí. Ahora, en la salvación, yo no me meto con homosexual, porque así como Saulo de Tarso era un asesino, yo no lo condeno, porque al final fue Pablo. No puedo condenar a un homosexual, decir que no va al cielo. No, yo no sé qué va a pasar al final, o si Dios eligió algo sobre él. Claro. Mira, el ladrón de la cruz, el ladrón de la cruz. El ladrón en la cruz, ni siquiera es oración de fe, una elección. Tú estarás hoy en el paraíso. El poder de la elección, no hay nada que hacer. Pero si, por ejemplo, a la hora de ministrar en las iglesias, yo he notado en muchas que siempre están ciertas figuras afeminadas. El decorador de la iglesia, hay uno que está por el lado de alabanza, ministerio de danza. Uno ve los movimientos, Entonces uno hace, Señor, te entrego esto, pero ajá, no es mi iglesia, pero ajá. A uno le invitan a dar la charla, a la conferencia, pero uno ve los movimientos. Y esos movimientos hacen parte de un silencio en el cual la iglesia ha entrado. Yo creo que una omisión cómplice, una aceptación. Este programa ese tipo de cosas. Histórico, porque es el primero que veo así de frente con el tema. Hoy los pastores, los líderes religiosos, obispos, no sé, todas las denominaciones, están más concentradas en el tema económico, en cómo sobrevivir, cómo montar un negocio alterno a la iglesia, y el reino lo tienen olvidado. Entonces nacen productos de pirámide y productos de cadena de venta, y estos temas no se tocan de ideología de género dentro de la iglesia. Porque ¿dónde, por ejemplo, estuvo la iglesia cuando el tema de la ministra Parodi? Yo no la vi. ¿Dónde estuvo la iglesia? Ojo, Cada hay un vez que sofisma, la corte hay un en sofisma. Colombia. Sí. Hay un sofisma que dicen que ellos fueron los que promulgaron. No, fue una diputada que era cristiana, sí, fue una diputada. Pero hubo católicos, hubo fundaciones de familia, hubo de todo. Ninguna iglesia puede decir nosotros lideramos, porque no lo lideramos. Acompañamos y reaccionamos a ese movimiento que fue secular, inclusive en algunos aspectos. Y secular lo digo externo o fuera de la iglesia.
que tenían esa formación católica, posiblemente esa formación de sus padres y ese hecho de tener en cuenta su identidad y el peligro que existía en que sus hijos fuesen colocados en ese contexto, en ese ambiente secular, ideologizado acerca de su identidad como persona, como ser Menos humano, como mal, hombre, como Dios mujer. nos mandó a Laje, porque yo no veo otro espadachín o otra persona que tenga Sí. el estandarte así tan No hay definido, un tan laje cristiano, contundente, con la no hay un argumentación. Bueno, sacerdotal. yo te digo, que sirva como homenaje, porque ya está con el Señor, ¿no? Obviamente, con lo que hemos dicho, la diputada Ángela Hernández, Sí. que nos dejó este año por mayo, víctima de un cáncer, ya está con el Señor, pero ahí donde se ve la educación, lo importante es que también la educación, como padres cristianos a nuestros hijos. Esta niña no era ministra de culto ni nada, era una diputada, pero que había crecido con los principios y valores cristianos. Y ¿Qué no le pasó? dio temor de No le decir, dio de hablar. temor. Inclusive, Hijo, no, que no tenía nada que perder. Tenía que el hecho de ser expulsado de su partido, claro. el hecho de perder su credencial, el hecho de ser ¿cómo es? Silenciada literalmente, Y y no, terminó dijo, su diputado y y empezó a dijo, hacer el trabajo. y obedeció la palabra de ser luz y sal en el mundo, en su contexto, en su No, En entorno. contra de él. también las iglesias no están exentas a tener dentro del cristianismo a individuos que comparten ese sistema de pensamiento como es la ideología de género. No lo hablan en el púlpito, lo omiten. ¿Dónde están ellos cada vez que un colegio o la corte amplía o conceptúa y hay un silencio omisivo? El Un dejar problema, hacer, dejar pasar. te voy a decir algo Bueno, más fuerte, te voy a decir algo más fuerte todavía. El problema es que algunas iglesias ya lo han aceptado y lo han recibido como suyo. O sea, iglesias históricas, protestantes, Correcto. que nacen en el siglo XIX por ahí, aquí en La España, PCUSA, ¿no? la Presbyterian Sí, y Church otros, of America. otra iglesia aquí en España, como por ejemplo, y tengo algún amigo que es más conservador dentro de esa denominación de la IE, pero hace unas semanas vi, no voy a decir el nombre para que no haya cuestiones, vi dentro de esa denominación un bautizo de una niña que era hija de un matrimonio de mujeres homosexuales. Entonces, ya bueno, algunos que me estarán escuchando no creo en el bautismo del niño, ok, lo respeto, pero los que creemos en el bautismo del niño por el pacto, ¿qué sentido tiene esa ceremonia de bautismo? Estar en el Ninguno. pacto es estar en la ley de Dios. Y todos con nuestros pecados caemos, sí, pero una cosa es pecar y otra cosa es permanecer en el pecado. Tomar como bueno el pecado. Y Entonces, Samuel, esto es lo que me llama la atención. como estás diciendo, el hecho del bautismo como tal es un compromiso de los padres a educarlos y a enseñarles dentro del pacto el principio de su palabra. Es una obligación que ellos realizan. Es un reconocimiento de la necesidad de que ese pequeño necesita ser limpiado y por eso el agua. bueno, ese es otro Bueno, tema. eso es Ahí otro no, tema, pero bueno. de ese bus me bajo. Pero eso es otro De ese tema. bus me Pero bajo. volviendo a lo que estamos diciendo, Samuel, mira, ahorita que estaba mencionando la PCUSA, Presbyterian Church of America, habla precisamente de el ordenamiento de ministros homosexuales, Sí. de ministros homosexuales. No tenemos nada en contra de ello, pero es abiertamente opuesto a lo que dice la palabra. Ahora, podemos encontrar alguna chica en internet que habla acerca de que el texto no dice y no va en contra de. No, el problema es la traducción que se ha contextualizado tanto que se utiliza la palabra homosexualidad como tal, que no estaba en el contexto en esa época, pero sí está claro cuando dice afeminamiento y sí está claro cuando dice varón que se echa con varón. Ahí está Pero claro el contexto. si dentro de estas iglesias que ya han abrazado toda esta conducta se llaman inclusivas y se jactan incluso con las banderas de arcoíris, qué pena el arcoíris, que es el pacto de Dios con el hombre, y qué mal, Pero qué mal usado. con una salvedad, ojo, nuestro arcoíris, el arcoíris original tiene 7 colores, Sí, correcto. LGTB tiene 6. Así es. Pero lo usan en arcoíris. Entonces, ¿qué sucede? Sí. Que incluso mira, han sacado libros, que no voy a decir el nombre para no hacer publicidad, porque la publicidad hasta mala es buena. Hay poniéndole a Jesús de marica. O sea, esto clama al cielo, como decimos por aquí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, primero, una parte de la iglesia más conservadora ha guardado silencio? ¿Y en qué momento
una parte de la iglesia más liberal y progresista ha abrazado como sí suya el lobby LGTBI. ¿Qué pasa? Para que reflexionemos. Vamos a reflexionar sobre lo siguiente, sobre el contexto de lo que hay como tal, cómo hemos llegado a este punto, pero creo que para eso vamos a hacer un segundo programa, inmediatamente apenas termine este, para que puedan escucharlo o se programa inmediatamente. El hecho de dónde viene, cuál es el principio, cuáles son sus fundamentos, que son completamente y absolutamente humanistas, con la filosofía contemporánea posterior a la filosofía existencialista de mitad del siglo pasado, y eso cómo ha permeado la iglesia, cómo ha desdibujado la iglesia y cómo hemos perdido de vista la función como tal, como ministros, en la enseñanza y en la predicación expositiva de su palabra. Nos hemos contextualizado a la actualidad para enseñar ciertas cosas de marketing, de coach, de pensamiento positivo, de actitud positiva, y nos hemos olvidado de lo que es la palabra de Dios. Hemos dejado a un lado, sentido general, la verdad de su palabra. Santifícalos en tu palabra es verdad, por escuchar, como dicen, doctrina de hombres, para escuchar huecas y vanas filosofías, para escuchar principios que no tienen nada que ver ni siquiera con la ciencia, que niegan la ciencia misma, que parte del contexto de la palabra de Dios, de la misma creación. Entonces, hemos negado el cristianismo y no podemos decir hoy que estamos influenciando la sociedad. De hecho, hemos perdido esa batalla y hay que reorganizar los escuadrones, los elementos, cual tablero de ajedrez, los reyes, los alfiles, los peones, los caballos, las torres, para ir en pos de la conquista que nos debe ser responsabilidad nuestra. Dice el texto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando acerca del embate del enemigo que puede hacer. No, no pueden. Las puertas del Hades, el infierno mismo, el mismo hecho de la continuidad del trabajo contrario a la escritura, del anticristianismo como tal, no prevalecen contra la escritura, no prevalecen contra la iglesia. Y entendiendo ese contexto como aquellas puertas que estaban en las ciudades que estaban fortificadas y venían las personas, el enemigo con los troncos y con las maderas para empujar y golpear y derrumbar la puerta que era por donde podían pasar. Las puertas del Hades no prevalecerán. Pero resulta que parece que es la iglesia la que está encerrada, precisamente, literalmente ha estado encerrada, y el Hades es que está empujando con fuerza y está prevaleciendo. Cuando usted escucha, por poner un ejemplo, hermanos y hermanas, ya hay un problema. Ya hay un problema. Es una puerta. Pastores y Todas y pastoras, todes. ya hay un problema. Wow, no, pero que eso ya es una patada al diccionario. Todas y No, todos. Entonces, no, y lo que basta de es eso, que, por ejemplo, si está si pensando tú entonces, eres señora presidenta, no, y es es que resulta presidente. que en el idioma presidente lleva un título, lleva Es esa el que denominación, preside. no El que por preside por es el el origen ente. sexual, sino porque preside la reunión. Es el que Entonces, preside. El preside es no el tiene que ente. ver con sexo. Él preside la reunión, es el presidente. Sí, Entonces, ¿qué el pasa? presidente, o si quiere decirle a la mujer, es Una de la las cosas que me presidente. preocupa, que por lo general la gente que defiende la ideología de género es unas personas beligerantes, son unas personas, es Activistas. decir, activistas y asociadas más que todo con la izquierda. Mientras yo veo una pasividad a los que no comparten el tema de la ideología de género. Y es esa pasividad, ese silencio cómplice que ha hecho que esto coja tanto poder, que ya en los colegios, en los supermercados, en todo lado tenemos esta situación. Ojo, hacemos la salvedad. Nosotros respetamos los conceptos, respetamos al margen de la ley lo que ellos plantean, su pensamiento, su filosofía, aunque no la compartamos. Pero llega un momento de la culpabilidad de la iglesia. Pregúntese, líder de iglesia, sea el presidente, el vicepresidente, el de jóvenes, pregúntese usted, ¿cuál ha sido su aporte a este tema? ¿Qué ha hecho usted el último mes o el último año por este tema, que es tan masivo, tan invasivo y acusador? Mire, esto es tan fuerte. Cuando escucho a Laje, me emociono,
Pero fíjese el ejemplo del cine. Si en el cine colocamos una ciudad donde hay hombres y en esa ciudad donde hay hombres aparece que las mujeres hay que eliminarlas, y si el cine hiciera una película como esa donde el centro es el hombre y a las mujeres hay que eliminarlas, vea, le caen con todo. Pero cuando uno ve la última película de la Mujer Maravilla, que habla de las Amazonas, donde todas son mujeres, eliminan al hombre y hay que tener cuidado con el hombre, los de la ideología de género no aparecen, hacen silencio. Pero si fuera los hombres al revés, vea periódicos, senadores, la gente de la corte, le caen encima de la película y la vetan. Mira lo que ha pasado en estos días con los canales como Discovery Channel, Warner Bros., la Disney, etcétera, que han estado durante toda la semana, entre comillas, del famoso orgullo diverso, para no mencionar la palabra, presentaron programas siempre alusivos a este tema de la ideología de género, con las banderas, con las enseñanzas, con los mismos temas, con los mismos dibujos animados, enseñando a los niños que es posible eso. Entonces, si mire, nosotros y dijéramos, se ha exagerado tanto, ojo, que ya, si ya nosotros dijéramos que hay que enseñar la escritura, estaremos siendo objetos de señalamientos, de retrógrados, de adoctrinamiento, pero eso no es adoctrinamiento. Entonces estamos midiendo con un doble mira, el rasero tema es tan esa fuerte realidad. que hasta en las películas hay que meter al representante de la ideología de género. Sí. Hay que meter, por ejemplo, ya en Star Wars, los libretos están cambiando. Ya metieron al Jedi rosado. Mira, y tengo... Porque el Jedi rosado es una película machista, Star Wars, y hay que meter al Jedi rosado. Pero un momento, vamos entonces ya a dejar... cuando uno va a Disney, uno va preocupado. Voy a lanzar una manzana para el siguiente programa. Voy a lanzar una manzana para el siguiente programa. Porque ya no estamos pasando el tiempo. No, solo para que... Ya estamos calentando. Para que vea el siguiente programa, voy a contar un hecho real y verídico que ha salido la noticia aquí en España relacionado con lo que ha contado Johnny sobre el tema este de la ideología de género, las mujeres y todo esto. Un hecho verídico que te va a sorprender. Y el Jedi rosado. Vamos a hablar del Jedi rosado en las películas de cine. ¿De qué? Ayúdalo, Jesús. Del Jedi rosado. Okay. Vamos a hablar del Jedi rosado. Tiene nombre de cantante de merengue. Nombre de cantante de merengue, Jedi rosado. Vamos entonces a dejar hasta aquí y lo invitamos para mirar entonces el fundamento. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué la iglesia ha estado callada y no ha hecho su labor? No podemos escondernos. Deje su comentario de las paredes de la iglesia. Deje su comentario, deje su aporte a favor, en contra, aquí en el Facebook. Un abrazo. Listo, nos vemos ahorita y en la programación que estamos avisando para el siguiente programa. Bendiciones, un saludo.